Están conectando. Ok. Bueno, voy dando la bienvenida para dar inicio. Buenas tardes con todos, con todas. Nuevamente estamos aquí en el módulo 3. Vamos a continuar con la clase, con la segunda clase correspondiente al abordaje del componente fonético-fonológico. Que si tienen cualquier consulta pueden activar sus audios o la pueden ir escribiendo. Bien, habíamos visto la clase anterior todas las bases teóricas, todo lo que nosotros necesitamos saber para comprender qué es lo que está pasando en el habla de un niño y posteriormente cuál es la mejor manera de abordar. Nos habíamos quedado en el apartado 5 correspondiente a voz. En la parte de evaluación, que es la que hemos empezado a tocar, ¿no? Ver qué puntos debemos valorar cuando evaluamos este componente. Entonces, también tenemos que tener en cuenta cuál es la calidad de voz que tiene el niño o la niña que llega a consulta. Cuando escuchamos la voz no nos vamos a fijar únicamente en cómo está produciendo su habla, en si es un habla inteligible, si se entiende bien qué es lo que está diciendo, y de pronto no, no se comprende es lo que vamos a valorar. Pero en la voz vamos a ver qué hay más allá de eso, de su forma de hablar, de los sonidos que pueda tener o que le puedan faltar. Tenemos que ver si su voz es adecuada. ¿En qué sentido? Si hay una disfonía. Una disfonía es lo que se conoce comúnmente como estoy afónico, cuando escuchamos que la voz está ronquita. Entonces, eso es disfonía. Si el niño o la niña presenta una disfonía en su voz, hay que valorarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la voz también está relacionada con otras dificultades a nivel físico. Cuando los niños o las niñas presentan mucha disfonía, lo que les comento que corresponde a la ronquera, puede también tener algunas lesiones a nivel de cuerdas vocales. Puede tener nódulos, puede tener algún tejido que haga que esta voz no se escuche tan nítida o tan clara. Es importante valorar eso para hacer una derivación correspondiente. Vamos a escuchar también si esta es una voz normal o es una voz hipernasal. Hipernasal es cuando hablan un poco como si tuvieran la nariz un poco tapada, cuando estamos resfriados, que se escucha un poco raro. Todo eso también tenemos que valorarlo. ¿Por qué? Porque cuando el niño, por ejemplo, es respirador oral o siempre tiene muchos resfriados y tiende a hacer infecciones, el líquido se acumula, termina tapándose las fosas nasales y la producción de ciertos sonidos, los sonidos nasales como la N y la M, no se van a dar con claridad. En este sentido, el hecho de que el niño no pronuncie con nitidez la N o la M no va a ser porque tiene algún problema a nivel de producción, sino que hay tantos líquidos que están tapando las cavidades que no puede pronunciar con claridad. Eso es importante valorar la voz también, o si es hipernasal o hiponasal. En la voz también vamos a escuchar si es una voz fluida o es una voz tartamudeada. La tartamudez corresponde a otra dificultad, a otra alteración del habla, pero que también es importante valorarla. Se confunde mucho porque algunas veces las personas que tartamudean, en la falta de fluidez que presentan, no pueden, no se escucha con claridad la palabra que están produciendo y podemos confundirla con alguna dificultad para la pronunciación, pero en realidad es una dificultad a nivel de fluidez. Por eso hay que valorar y escuchar si es que la voz del niño, más allá de lo que no está pronunciando adecuadamente, está todo dentro de lo regular o hay algo extraño. Eso también tenemos que anotarlo y valorarlo. En las funciones relacionadas con el habla, vamos a ver cómo están dos aspectos. Uno es la deglución de la saliva y el otro aspecto es la respiración. En la deglución de la saliva vamos a ver si este niño o esta niña cuando habla adecuadamente, sin un exceso de salivación, o quizás cuando habla hay mucha salivación en la comisura, en cada costado de la boca, a veces se junta la saliva, todo esto también hay que valorar, porque son indicios o indicadores de otras dificultades a nivel físico, que nosotros no los vamos a tratar, pero ya nos dan pistas de que quizás puede estar ocurriendo algo más.
Y en cuanto a la respiración, hay que ver qué tipo de respiración tiene, si es clavicular, abdominal, torácica. Nosotros, como maestros, como psicólogos o los demás profesionales que están ahora en esta formación, no vamos a centrarnos tanto en eso, pero sí tenemos que ver si el niño está respirando con normalidad. Y eso se nota. Es decir, cuando el niño respira con normalidad, entre comillas, no vamos a ver nada extraño. Pero si hay algo que no nos, un tipo de respiración que no es usual, nosotros vamos a notar que está pasando algo en ese intento de hacer llegar el aire dentro de sus pulmones. Eso se puede observar y también vamos a ir valorando. Como sabemos que puede estar ocurriendo algo a nivel de respiración. Entonces, perdón, voy admitiendo. A veces sale de espera. Listo. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que hemos venido viendo en la clase anterior, porque estos conocimientos deben tenerlos bien en claro para continuar de lleno en todo lo que corresponde a la parte de evaluación. ¿Qué debemos saber acerca del desarrollo del componente fonético-fonológico? Estos son algunos aspectos que nosotros ya habíamos visto en el video también, para tener en cuenta cómo es el desarrollo de este componente en un niño, porque es muy curioso. Los niños que de alguna manera van a presentar o tienen en su personalidad algún trastorno del habla severo, esto se puede ver desde los primeros meses de vida. Ya cuando hablamos de un trastorno severo, hay indicadores desde el nacimiento que nos indican, valga la redundancia, de que algo está pasando con este niño, con el desarrollo fonético y fonológico. ¿Qué es lo que corresponde al desarrollo perceptivo? En el nacimiento, o desde el nacimiento, el niño es capaz de reconocer su lengua materna con respecto a otras lenguas. Es decir, que desde que el niño nace ya está receptivo a todos los sonidos que hay y es capaz de discriminar que ciertos sonidos corresponden al habla de su idioma y el resto de sonidos son sonidos de la naturaleza o sonidos de los objetos. Desde que el niño nace es capaz de discriminar que ciertos sonidos corresponden a su lenguaje y otros no. A partir del primer mes de nacido, va a ser capaz de reconocer cuáles son los contrastes fonéticos en el habla. Es decir, que desde el primer mes de nacido, si bien es cierto, el niño no sabe qué es una vocal y qué es una consonante, a nivel perceptivo y auditivo, el niño se da cuenta que una vocal y una consonante tienen un sonido distinto. Ya va notando todos estos contrastes a nivel perceptivo y auditivo. En los 2 meses de edad va a reconocer cuáles son los contrastes prosódicos. Es decir, que el niño desde los 2 meses de edad ya es capaz de reconocer cuál es la entonación de voz que se utiliza cuando la mamá está feliz, que si la mamá está molesta o está preocupada, hay otro tipo de entonación. No sé si recuerdan o si llegamos a verlo en el video, no lo recuerdo, porque no lo pasé completo, pero hay una parte en el video donde eh, el adulto hace una interacción con los bebés y el bebé se da cuenta que cuando la madre está feliz tiene una entonación distinta a cuando está quizás triste. Entonces, esos contrastes y entonaciones de voz, el bebé ya las reconoce como distintas. A los 6 meses ya adquiere la capacidad para distinguir entre su propia lengua y otras lenguas. Ya estamos cerca de este periodo que habíamos mencionado que es alrededor de los 9 meses, que es el periodo sensible. A reconocer otros idiomas, a cerrar toda esta percepción para centrarse en el desarrollo de los sonidos que corresponden a su lengua materna, ¿no? A los 9 meses son sensibles a las pausas que marcan las fronteras entre las frases. ¿Qué significa esto? Que a los 9 meses el bebé se da cuenta que van a haber ciertas pausas que corresponden a un momento donde el adulto espera para recibir este intercambio comunicativo. Estas pausas de silencio y de habla ya reconocen. Por eso, alrededor de los 9, 10 meses, el bebé ya tiene una protoconversación, donde la mamá o el papá le habla al niño y el bebé se queda en silencio, expectante, mirando a la mamá. Cuando la mamá se queda callada, el bebé es donde comienza a balbucear y hacer todos estos sonidos o estas aproximaciones a palabras, porque ya se da cuenta que hay una pausa donde él tiene que esperar para poder hacer este esquiva y esta conversación.
Entre los 10 y 12 meses y cerca el año es el periodo sensible a los contrastes propios de su lengua materna. Lo que les había mencionado, que a esta edad el bebé va a cerrar esa capacidad que tiene de reconocer o percibir todos los sonidos para concentrarse en los sonidos que corresponden a su lenguaje y aprender a hablar. Todo eso correspondía a la parte perceptiva. Pero también hay una evolución del desarrollo fonético, fonológico a nivel productivo, es decir, qué es lo que hace, lo que va a hablar o lo que va a decir el niño según la etapa por la que está pasando, ¿no? Entre los 0 y los 12 meses, es decir, durante todo lo que corresponde al primer año de vida, hay una vocalización prelingüística y percepción. Estamos hablando del balbuceo. En toda esta etapa, el bebé va a pasar por diferentes grados de balbuceo. Lo curioso de esto, de nosotros, ¿no? De los humanos, por decirlo así, es que nuestro balbuceo es consonante vocal. No es que el niño hace sonidos de consonantes aisladas, siempre tiene esta estructura de consonante vocal, ¿no? La consonante, la M y la MA. Consonante vocal, la P y la PA. Estos son los balbuceos que hacen ma, pa, da. Esa es la estructura de un balbuceo, ¿no? Consonante y vocal. Entre los 12 meses y los 18 meses, alrededor del primer año y medio, hay segmentos de vocalización que parecen corresponder a palabras. Ya estos balbuceos se van acercando cada vez más a los sonidos parecidos a las palabras. Entre el año y medio y los 4 años es la etapa de expansión del repertorio de los sonidos de habla, porque entre el año y medio que comienzan ya a hacer las producciones más claras, ya se entiende con más claridad qué es lo que quiere decir un niño, hasta los 4 años, en toda esa etapa, el niño va adquiriendo todos estos sonidos para su lenguaje. Y entre los 4 años y los 6 años o 7 años como límite es la culminación del repertorio fonético fonológico. ¿Se acuerdan que les había mencionado que a los 6 años el niño cierra a los 6 años el niño ya debería tener todos los sonidos, lo que corresponde a nivel de producción, todos los sonidos que debe tener un adulto en su habla? Y empieza también en esta edad a hacer uso de palabras más largas y más complejas. Entonces, acá 2 puntos que deben quedar muy claros para tener una idea precisa de qué es fonética y qué es fonología. En el aspecto fonético, que es el que está debajo, tenemos que tener en claro que la parte fonética, cuando hablamos de habla, está vinculado a la producción de los sonidos. Va a ser de alguna manera la parte concreta o la parte física. Pertenece al ámbito del habla y aquí vamos a estudiar todo lo que son las estructuras anatómicas del habla, que son, recuerdan, la lengua, los dientes, el paladar, los labios, las cuerdas vocales, todo esto corresponde a la parte fonética. Entonces, la parte fonética es la parte más concreta, más física, porque nos centramos en cómo se mueven nuestras estructuras anatómicas del habla para producir los diferentes sonidos. En el aspecto fonológico vamos a estudiar, bueno, el aspecto fonológico es el modo cómo se organiza el sistema de sonidos del lenguaje, corresponde más a un plano abstracto mental, y pertenece al ámbito del lenguaje. En esta parte vamos a estudiar la sílaba en sus diferentes ubicaciones, inicio, en coda, al medio de una palabra. Estudiamos la percepción fonológica y los procesos de simplificación fonológica. Mientras que en el aspecto fonético vamos a estudiar las estructuras anatómicas del habla, es decir, cada parte de nuestro cuerpo con la que utilizamos para poder producir los sonidos. En el aspecto fonológico vamos más allá, la parte más cognitiva, más de procesamiento, ¿no? De percepción y de procesos. Y también habíamos visto que los sonidos se van a dividir por modo articulatorio, es decir, si un sonido es nasal, si es oclusivo, cerrado, fricativo, si hay un rasgo de sonido, africada o lateral, y las róticas. O también según la zona de articulación, que puede ser bilabial, si es que este sonido se produce en contacto con ambos labios,
labiodental, como la misma palabra lo dice, en contacto labio y diente, dentoalveolar, diente y alveolo. Los alveolos son los que están detrás de los dientes, en el arco dentario. Alveolar, palatal, que corresponde al paladar, y velar, al velo del paladar, que es la parte que está detrás. Según la zona de articulación, también se van a producir los sonidos, y de esta manera podemos conocerlos. Y vemos aquí, por ejemplo, que una M, el sonido de la M, es sonoro, porque las cuerdas vocales entran en contacto para producir la M. Si ustedes, por ejemplo, pongan su mano a nivel de su garganta, bien pegadito, y si decimos mamá, vamos a sentir que vibra, porque nuestras cuerdas vocales entran en contacto para la producción del sonido de la M. Mientras que cuando yo digo papá, no vibra tanto. Entonces vemos que en el caso de la P es sordo, porque aquí no involucra un acercamiento de cuerdas vocales, pero en la M sí. La M, de igual manera, es bilabial porque necesitamos que nuestros dos labios se junten para producirlo. Es imposible decir M con la boca abierta. No podemos. Si quieren, traten de hacerlo. Van a ver que no se puede producir el sonido de la M si ambos labios no se juntan. Y la M es nasal porque el escape del aire se da por la nariz. No puedo decir M o una palabra con M si es que yo tengo la nariz tapada. Si quiero decir mamá, no sale, no se da porque es nasal. Requiere de la combinación de todos estos aspectos que les estoy mencionando para ser producido. Y cada una de las consonantes que tenemos en nuestro alfabeto tiene estas particularidades y estas características. Por ejemplo, la D es sonora, es alveolar. Cada una va a estar diseñada según el modo articulatorio y la zona de articulación. Entonces, también habíamos mencionado cuando ya estábamos estudiando toda la parte correspondiente al aspecto fonológico, que dentro del desarrollo del habla es natural que los niños pasen por los procesos de simplificación fonológica. ¿Qué son los procesos de simplificación? Son aquellos procesos que utiliza el niño para poder producir una palabra. Cuando es algo muy complejo para sus estructuras o para su maduración, el niño simplifica la palabra, pero igual la produce, no se queda sin decir nada. Esto corresponde a los procesos de simplificación fonológica. Y estos procesos son de tres tipos. Van a darse procesos relacionados con la estructura de la sílaba o de la palabra, procesos de asimilación y procesos de sustitución. Dentro de cada uno de estos tres tipos hay un montón. Yo les he juntado un archivo con todos los procesos de simplificación fonológica que tenemos. Vamos entendiendo un poco cuáles son los procesos que están relacionados con la estructura de la sílaba o de la palabra. En estos procesos el niño simplifica las palabras y su estructura para poder facilitar su emisión. Si la niña no puede decir caperucita y te dice capucita, ¿qué es lo que hizo? Simplificó toda esa estructura porque tenía muchas sílabas de pronto para ella y en lugar de decir caperucita dijo capucita, ¿no? Aquí está relacionado con la estructura de la sílaba, la simplificó. Lo que corresponde a los procesos de asimilación, aquí los niños o niñas van a cambiar un sonido para hacerlo igual o semejante a otro que ya está dentro de la palabra. Si en lugar de decir dame, dice mame, es porque el sonido de la D es más complejo y hace uso de un sonido que ya estaba dentro de esa palabra y lo asimila. Estaba allí la M. La M es uno de los primeros sonidos en aparecer. Como es más sencillo, lo asimila y en lugar de decir dame, dice mame. Esto es lo que corresponde a un proceso de asimilación. Asimila otro sonido que también está dentro de la palabra para poder producirla con mayor facilidad. Y los procesos de sustitución, su mismo nombre lo dice, cambia el fonema. Es muy común, quienes no pueden pronunciar la R, los niños que no pueden pronunciar la R, si es que no la distorsionan, la sustituyen por una L. Al decir rata, dicen lata. Aquí están teniendo un proceso de sustitución. Cambian el sonido por otro, que es más sencillo. Ok.
Bien, ¿tienen una consulta hasta aquí para ya entrar a lo que es evaluación y los protocolos? Maestra, buenas tardes. Miss, buenas tardes, soy Cintia. Buenas Una tardes, consulta, Cintia. por favor. Tengo un niño de 4 años y no me está pudiendo pronunciar la R. Y parece que su naricita estuviese tapada, así siempre habla de esa manera y hay algunas palabras que no logro entenderlo. ¿Qué se podría hacer en el caso? A ver, no sé si puedo poner un audio, a ¿Me ver si esperas logra eso? escucharlo. ¿Me esperas eso Es todavía? pequeñito, Lo es vamos a dejar pequeñito. para después. Espérame un momento. Eh, Vamos a tocar todo eso en la parte de intervención. Ahorita vamos a ver lo que es evaluación. Ahora, me menciona Cintia que no puede pronunciar la R y tiene 4 años. ¿Qué es lo que me dicen los demás acerca de la producción de la R en esta edad? Que todavía está dentro de los parámetros, mis buenas tardes, ¿no? Buenas Está dentro tardes, todavía de los Ángel. límites. ¿Qué tal? Exacto. Ujú. Que todavía la R se espera a los 5 años, ¿no? Y aún todavía creo, mientras dure todos los 5 años. Así es. La R todavía no tiene por qué estar en su repertorio, tiene un tiempo. Habría que examinar cómo están los demás sonidos. Ahora, si hay otros sonidos que no los tiene y ya deberían estar para su edad, vamos a centrarnos en eso, Cintia, porque todavía tiene tiempo, ¿ya? Y lo que me dices respecto a que parece que su naricita estuviera tapada, eso sí es importante tener en cuenta. Los niños cuando mucho se resfrían, hacen otitis, a veces ni nos enteramos de que están haciendo una infección al oído y acumulan ese líquido desde las trompas de Eustaquio que están dentro de, de, del canal auditivo, pasan los líquidos hasta la nariz, de la boca, todo eso se filtra y hace que no sea tan inteligible su sonido. ¿Cómo se soluciona eso? Que tienen que recuperarse bien de un resfriado. A veces hay que hacer la derivación con el otorrino para que tengan un tratamiento, porque sí, si es que el niño también todo el tiempo está constipado, no escucha bien los sonidos, no los va a producir, porque él no está teniendo ese feedback del que habíamos hablado en la primera clase, en la clase 1, que tiene que escuchar cómo habla para poder producir bien. Si él no escucha que no lo produce bien, no va a tener esa retroalimentación para poder pronunciarlo adecuadamente. ¿Ok? Maestra, disculpe, quiero hacerle una pregunta y a la vez también quisiera solicitarle algo. Mire, respecto a mi pregunta, en el componente fonético fonológico, ¿no? En la parte fonológica, si el niño tiene algún déficit en este componente, ¿va a impactar más adelante en el aprendizaje? Esa es mi pregunta, ese es uno. ¿Cómo se relaciona el déficit fonológico con el aprendizaje de la lectura? Eso es uno. Y mi sugerencia o mi solicitud sería tan amable quizás de mostrarnos los sonidos o hacernos escuchar usted los sonidos, ¿no? De todos los sonidos del castellano para poder aprenderlos y también nosotros modelarlos, ¿no? A nuestros alumnos o pacientitos. Excelente, Ángel. En cuanto a lo último, sí, en la parte de intervención yo tengo varios videos donde les enseño cómo articular cada sonido y cómo dar las pistas fonéticas para que el niño que no tiene ese sonido pueda producirlo. Es en la parte de intervención, no te preocupes. ¿Y qué fue lo primero que me preguntaste? Perdón, no lo recuerdo. Cómo se relaciona Ah, el componente el netamente aprendizaje, fonológico? ¿no? Todo lo respecto al aprendizaje es muy, muy importante, porque hay una lectura que yo les he puesto en los recursos para que vayan viendo la importancia de todos los predictores fonéticos fonológicos para el aprendizaje. Vemos que la parte de habla es muy importante porque el habla es el medio como el niño va a comunicarse y va a asimilar y también va a expresar todos los conocimientos que tiene, cómo va a hacer uso de. Pero el lenguaje oral es limitado. Llega un momento en la parte de desarrollo de todas las personas en que la nueva forma de adquirir aprendizajes ya no es únicamente por la fuente oral o visual, es por la lectoescritura. Y para poder tener un adecuado proceso de lectoescritura es importante que el niño hable y escuche bien. Si tiene problemas a nivel fonológico, va a tener un tope allí para los aprendizajes en lectoescritura. En realidad, si nos damos cuenta, el lenguaje es la base de todo. Un niño que tiene alguna dificultad de lenguaje, si esa dificultad es eh, mediana o de grado moderado, va a tener repercusión en su aprendizaje en todo. Por ejemplo, cuando hablamos de matemáticas,
necesitamos tener bien sentadas las bases de comprensión del lenguaje. Porque cuando pasamos a los planos de los problemas, ya no se trata únicamente de operaciones, de 1 más 1, 2 más 2. Tenemos que comprender todo un contexto para poder desarrollarlo. Y en el plano de problemas de matemáticas, por ejemplo, necesitamos tener una buena comprensión que corresponde al lenguaje. Entonces, muchas veces los chicos que han pasado primero, segundo, así, desapercibidos, que tienen por ahí algunos problemas del lenguaje, cuando llegan a tercero, es donde comienzan a estancarse y muchas veces repiten de año. Porque todas estas dificultades han estado rezagadas, arrastrándose, y llega un momento en el que ya son bastante evidentes. Entonces, sí hay una relación muy interesante entre aprendizaje, entre la escritura y otras áreas también con lenguajes. Muy importante que el lenguaje tenga una buena base. Bien, mis gracias. Ok. Entonces, vamos a continuar. Miss, buenas tardes. Sí. Quiero preguntarle. ¿Me puedes decir tu nombre? Andrónica. ¿Puedes silenciar su audio, porfa? Para escuchar bien. Ese no es mi audio. No. Ya, Miss, le quería preguntar. Usted dice cuando la Miss hizo una pregunta sobre la pronunciación de la R que todavía le faltaba el desarrollo, ¿cierto? Porque tenía 4 años. Así es. Pero yo tengo una niña de 9 años, que ya va a cumplir 10 años, siempre cuando pronuncia cualquier tipo de palabra que tenga que ver con la R, no lo pronuncia bien. No Claro. pronuncia bien la R. ¿A causa de qué es eso y cómo se le puede ayudar a esa niña? Justo ahora vamos a ver esto en evaluación para poder comprender qué es lo que puede estar pasando y así a futuro tener un buen plan. Entonces, ¿qué puede ser? Pueden ser muchas cosas. Puede ser que haya alguna dificultad que no le haya permitido procesar bien el sonido y hay que enseñarle. Puede ser que no haya aprendido dónde colocar adecuadamente la lengua para producir el sonido que también habría que enseñarle. Pueden ser alguna de esas cosas, ¿no? No te podría decir qué es porque precisamente para eso es que estudiamos todo esto, para comprender qué está pasando, ¿ok? Pero sí, si el único sonido, por ejemplo, Andrónica, que no le falta es el sonido de la R, perdón, el que le falta y el resto los tiene bien, probablemente sea que no ha aprendido cómo se ubica la lengua, cómo tiene que ser la vibración de la lengua para producir el sonido. Porque el sonido de la R es un sonido bien complejo en realidad, no es sencillo. Es curioso cómo podemos producir ese sonido. El habla es un acto motor muy, muy fino, muy difícil. El sonido de la R, por eso es que muchos niños, o incluso niños grandes, ya no lo tienen, que no han aprendido dónde ubicarlo. En el caso de que sea así, Andrónica, habría que enseñarle cómo producirlo y entrenarlo hasta que se automatice. Bueno, gracias. Okay. Les voy a compartir, acá vamos a ver, tal vez este. En la tarea 1 había dejado hacer un organizador visual acerca de las edades de adquisición, ¿no? Fonética. Entonces, una infografía era bien, disculpe. Sí, una infografía. Aquí, por ejemplo, tenemos una pequeña idea, ¿no? Miren, a los 2 años el niño tiene que tener todas las vocales. ¿Ya? Hay diversos tipos de infografías. Pero esto es algo que yo les había enseñado en la clase como para que tengan un poco en claro cuál es la finalidad también de que ustedes realicen esto, de que puedan aprender qué sonidos debe tener el niño por edad. ¿Ya? A los 2 años un niño tiene que tener las vocales de todas maneras. A los 3 años tenemos casi todas, si se fijan acá, la M, la N, casi todos los sonidos de nuestro idioma. Están casi todos, a los 3 años. A los 4 ya se agrega la R, esta no es la R, es la R, ¿ya? Y los grupos consonánticos laterales. ¿Qué son los grupos consonánticos laterales? Todas esas sílabas que tienen una L al medio. La pla, la bla, la cla, gla, ¿no? Todos estos sonidos. A los 5 años debe tener todos los sonidos de las edades anteriores y además aquí se suma la R y los grupos consonánticos centrales. Aquí son todas estas sílabas que tienen la R en medio. Se conocen como trabadas, ¿no? Bra, fra, pra, gra, gra, tra, dra. Todos estos sonidos deben estar a los 5 años. A los 4 años, un niño que no tiene la R no es un niño que está en desfase. Es un niño que todavía está en
edad de adquisición. Ahora, hay niños que desde los 3 años ya tienen la R clarita, y esto es cierto. Pero como les comento, en temas de maduración, todavía se espera a los 5 años. ¿Ok? Ya. Vamos a ver ahora, acá, un repaso rápido para comprender bien. Les había mencionado que cuando valoramos a un niño que no tiene algún sonido, primero vamos a ver cómo están las estructuras anatómicas del habla. Vamos a revisar lenguas, diente, ¿no? Todo esto, paladar. Luego la coordinación neuromotora, recuerdan que es la repetición de sílabas, pero no de cualquier sílaba, las que están acá, pa, patacá, que tiene que darse un ritmo y una coordinación adecuada. Luego en el aspecto de fonética y fonología le vamos a hacer repetir sílabas, repetir palabras, que denominen láminas, tareas de percepción fonológica. Entonces, para evaluar adecuadamente el componente fonético-fonológico, tenemos dos protocolos. Uno, por ejemplo, es el PEF, que es el Protocolo de Evaluación Fonética Fonológica. Con el PEF vamos a ver de manera global toda el área de producción. Pero también tenemos otro protocolo que se llama TEPROSIF, que es el test para evaluar los procesos de implicación fonológica. Por ejemplo, yo cuando evalúo habla utilizo estos dos y es muy completo. Les estoy mencionando en el caso de que evalúo únicamente habla, es decir, niños ponemos por un caso, vienen por un caso de habla, no de lenguaje, no de otras dificultades en general, sino bien específico de habla. Allí utilizo estos dos tests porque el test toma bastante tiempo. Es un test bien amplio, toma mucho para evaluarlo, pero el TEPROSIF es más rápido, es de 15, 20 minutos. Ya. Entonces, todo lo que les he venido mencionando es prácticamente cada una de las partes que hay en el PEF. Lo primero que hay que hacer es una anamnesis, es una recopilación de datos donde vamos a ver los nombres, ¿no? El niño, dónde estudia, qué edad tiene, cuál es el motivo de consulta también por el que los padres se acercan, desde cuándo presenta la dificultad, un poco de su historia médica, si tiene alergias, si tiene enfermedades, y todo esto es importante porque como les he mencionado, si escuchamos que el niño tiene un habla muy nasalizada, como si estuviera con la nariz tapadita, o hiponasal, perdón, y nos comentan en la historia médica de que constantemente se resfría o que es alérgico, ya nos vamos dando cuenta que probablemente este niño tenga una acumulación de líquidos. Eso no le permite escuchar bien tampoco. Allí nos vamos inclinando qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Vamos a saber también un poco su historia de habla, cuándo comenzó a hablar, si hay familiares que tuvieron dificultad para hablar, si tiene otras evaluaciones, y luego ya nos centramos en la parte clínica. En la parte clínica se va a examinar todo lo que les había mencionado, los labios. ¿Cómo son los labios? ¿No? Aquí pueden ver los ítems. Si están en la postura labial habitual, si están ocluidos, es decir, están cerrados, o cuando el niño está en posición de descanso, está así, con la boca abierta. Todos estos datos se van señalando y se van anotando. También vamos a ver la mandíbula, si tiene una postura habitual, si está también deprimida, si está desviada, cuál es la movilidad que tiene esa mandíbula, todos estos aspectos se van examinando. De igual manera en la lengua, si está en la posición habitual, si está interdental, porque a veces el niño puede estar así, con la lengua afuera, que no es lo adecuado, la lengua debe estar en el piso de la boca atrás. O si todas estas características vamos valorándolas. Si el tamaño es adecuado, recuerdan que lo habíamos mencionado también en la clase anterior, si no está muy grande, si de repente ha tenido alguna especie de cirugía. El frenillo también, si es visible, si es adecuado, si es muy corto, que eso se visualiza rápido cuando la lengua está en forma de corazón, es que hay un frenillo corto. También se ven las piezas dentarias, que estén los dientes completos, la mordida, el paladar. Todos estos ítems están, esto es parte del protocolo del PEF. Y ahí uno va marcando. Aquí está la parte que les había mencionado del análisis de coordinación neuromotora, ¿no? Ven sílabas. Entre los 3 y los 5 años tiene que repetir acá, dice 10 veces.
Y le pides que repite pa, 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 pa. Y el niño tiene que ser capaz de repetir así. Pa, 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 10 veces. Sin interrupciones, sin desfases. Allí vemos que todo está bien. Igual se procede con ta y con ka. Y acá vamos viendo si la velocidad es adecuada, si la coordinación también es adecuada. Luego ya se procede a evaluar las secuencias. Como les había mencionado, este ítem de análisis de la coordinación neuromotora nos va a dar luces de si hay algún trastorno a nivel neurológico severo. En la parte 3 ya evaluamos lo que es fonética y fonología, que es lo que nos corresponde más, ¿no? Lo que hemos estado viendo ahora y vamos a ver más a detalle también. Acá la repetición de vocales, de diptongos, de consonantes, nivel aislado. Se va marcando. Si lo produce, un check. Si no lo produce, una X. Según la edad. Después está la repetición de palabras. Ya vamos a ver cómo está esta sílaba dentro de la palabra. Se dan cuenta que acá hay acá la lista es larguísima. Solo he puesto esta parte porque si no, no entraba en la presentación. Entonces, en el ítem de oclusivas, vemos que hay el número 3. Esto corresponde a los 3 años. Los 3 años está el sonido de la P. Si el niño tiene 5, yo igual tengo que empezar a evaluar desde arriba, desde 3, porque se supone que debe tener todos los sonidos desde los 3 años. No solo me voy a centrar en los de 5, tengo que evaluar todo. Entonces veo aquí 3, que ahí está la P, y hay 4 palabras. 2 en inicio, porque la P está en inicio de palabra, que son pala y paloma, y las otras 2 están dentro de la palabra, que es mapa, porque está segunda, y mapache, que está al medio. Entonces yo acá repito, pala, y espero que el niño me responda. Pala. ¿Repitió bien? Correcto, ¿no? Paloma, doy el modelo y espero que el niño me repita inmediatamente. Paloma. Pongo check. ¿Qué pasa si digo paloma y el niño me dice pamoma? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué le pongo? ¿Correcto? Sí, porque la palabra o el sonido es la P, no la L. Exacto. Así es, muy bien. Yo estoy evaluando acá la P, por eso es que tengo el ítem de la P. Si el niño me dice pamoma, está bien, porque el sonido de pa, que corresponde a paloma, lo ha hecho bien. Ahora, en la L ha hecho una asimilación probablemente de la M, pero en este momento no me importa. Así que escribo acá pamoma para saber, para tenerlo en mi feedback, pero le pongo correcto porque el sonido de la P la pronunció adecuadamente. Entonces, así voy evaluando todos los sonidos. Todos. Estos que están en negrita es la ñ y la ch. ¿Ya? Sino que son la representación fonética, que es distinta, ¿no? Entonces, eso es lo que voy viendo en repetición. Ahora, en la siguiente parte está la denominación de imágenes. En este test viene con un cuadernillo de láminas, y en la denominación voy a hacer eso. Yo ya no le doy ningún modelo. Recuerden que la primera sugerencia que les di es que le lean primero todo el cuadernillo y le enseñan pato, paloma, para que sepan cuáles son las figuras, las imágenes, y luego, ya que terminan de hacer el repaso de todo el cuadernillo, le muestran y le señalan y le preguntan qué es. Y el niño, ahí va a haber una figura de una pelota, ¿no? Él tiene que decir sin ningún modelo, pelota, que ahí voy valorando. Pelota, taza, todos los sonidos que corresponden a su edad. Que corresponden a su edad, es decir, que si el niño tiene 4, ya no voy a valorarlo de 5, porque no está. Entonces, no tengo por qué valorar algo que todavía no debería ser. Tiene 4 años, valoro todo lo correspondiente a 3 más lo de 4. Pero no lo de 5, ¿no? Si tiene 5, lo de 3, 4 y 5. Bien. Y ahora vamos a ver la revisión del TEPROSIF, que es el test para evaluar los procesos de simplificación fonológica. Con el PEF, hasta ese momento, yo ya debería tener un perfil de cuáles son los sonidos, de cómo está la parte física, ¿no? Todo lo que hemos visto de labios, dientes, paladar, frenillo. Ya tengo una idea de cómo está. Ya tengo un repertorio de los sonidos que tiene y los sonidos que no tiene, pero si ustedes se dan cuenta, hasta ese momento en el PEF solamente hemos visto la producción de palabras aisladas. ¿Y qué pasa?
pasa que el niño a veces a nivel aislado me puede pronunciar bien un sonido, pero cuando ya está en una oración, me dice otra cosa o no lo pronuncia adecuadamente. ¿Por qué? Porque eso corresponde al aspecto fonológico. Quiere decir que hay procesos de simplificación fonológica que quizás para su edad no han sido superados y ya debería haberlos superado. Y con este test nos ayudamos de eso. Por eso es un test que para mí es complemento cuando voy a evaluar el aspecto de habla. Entonces, en el TEPROSIF es individual, al igual que el TEF. Se administra de manera individual, quiere decir que no puedo juntar a 2 niños o a 5 y tomarles a todos juntos, no es posible, tiene que ser administrado de manera individual. Dura aproximadamente 15 minutos. El PEF, el test anterior que habíamos visto, si ustedes se fijan, tiene un montón de ítems, es bastante largo. Y los niños en sí, es digamos que difícil encontrar un niño que tú mantengas sentado y le puedas tomar todo el test sin interrupción. Es bastante complicado, no es la realidad. Los niños se aburren, quieren jugar, ¿no? Entonces toma mucho tiempo. A mí personalmente el PEF lo aplico en 2 sesiones, hasta 3, dependiendo del niño. El TEPROSIF es más corto y es una duración aproximada de 15 minutos siempre y cuando tengamos un niño ideal. Es decir, ese niño que se mantiene sentado, que se mantiene atento. Pero en sí nos puede tomar más tiempo. Me hice una consulta, disculpe, está hablando con Claudia. Sí, dime. Justo usted hablaba de la atención que puedan tener los niños y la voluntad para que puedan realizar ese test. Y usted, ¿cuánto considera adecuado, por así decirlo, en una sesión, darle el tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo podría yo mantenerlo al niño de tal manera que pueda responderme, ¿no? Asertivamente. ¿Cuánto es el tiempo más o menos? Bueno, mira, va a depender mucho. Yo te soy honesta. Hay niños que tú los ves y te das cuenta que son maduritos, que se pueden sentar, que pueden responder. Con esos niños yo voy y tomo los protocolos así, tal cual como les estoy enseñando ahora. Pero si tengo un niño que yo veo que no tiene esa capacidad, yo varío. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago juegos. Todos los sonidos que hemos visto lo hago de otra manera. Tengo ludos, tengo otro tipo de material donde están los sonidos y de pronto con un dado voy jugando, ya me está pronunciando, o sea, mi material ya está hecho para evaluación. Tengo un ludo con todos los sonidos para 3 años. Entonces vamos jugando y él me va señalando, ¿qué es? Y como juego y juego me dice. Entonces ya cumplo con todo lo que está aquí, pero no con la estructura del test, porque los niños, no todos los niños tienen esa madurez para sentarse. Muy pocos niños tienen esa madurez para sentarse en un test de esta manera. Entonces ya salgo de la estructura, pero cumplo con los requisitos que necesito para poder tener un estándar, porque eso es lo que hacen las evaluaciones, nos dan resultados estandarizados. Pero sí es complicado, entonces hay que variar, hay que, muchas veces hay que tomarnos el tiempo que sea necesario, pero los protocolos que nos dan los test en sí es que no deberían ser interrumpidos, no deben ser tan fraccionados porque ya se quita la validez al test. Pero yo sí en ocasiones, en TEPROSIF de pronto he hecho pausa. He tomado en una parte, luego he hecho una pausa, han descansado, hemos sacado unos juguetes y luego le he vuelto a sacar. Para mí personalmente eso es totalmente válido porque es muy complicado tener un niño sentado y atento todo ese tiempo. ¿Ok? Bien. Y los materiales que se utilizan en el TEPROSIF es un manual de aplicación, un set de láminas y 2 formatos de registro. Aquí les voy a enseñar. Estos son los formatos de registro. Miren, es una hoja con 37, se dan cuenta acá 37 donde dice puente, 37 palabras que vamos a evaluar. ¿Ya? En esta primera hoja vamos a hacer el registro. Por ejemplo, le digo, ahora les he hecho un pequeño video para que vean el test cómo es, plancha, ¿no? Y el niño me dice piancha, entonces acá escribo pian, que corresponde a la primera sílaba y al primer bloque, y luego cha. Entonces voy acá escribiendo y registrando tal cual lo pronuncia el niño, tal cual lo pongo yo. Y después que he registrado todo en esta hoja, recién allí, cuando ya he registrado todo, paso toda la información a la hoja final de respuestas, que es esta.
Son las mismas palabras, pero aquí ya voy valorando. Entonces, plancha, piancha. Entonces, piancha, una vez que la paso en mi hoja de respuestas, yo voy viendo. ¿A qué tipo de proceso de simplificación corresponde? ¿A la estructura silábica, a asimilación o sustitución? Y aquí voy viendo. Esto me sirve para tener una idea y un registro de cuál es el proceso de asimilación predominante en el niño. Puede que el niño tenga de pronto procesos en la estructura silábica. Todas las estructuras se hacen más chiquitas, más pequeñas. De alguna manera, este proceso de estructura silábica es más complejo, porque si se dan cuenta, es distinto cambiar una, no sé, una D por una N que omitir estructuras de la palabra o sílabas. O sea, eso nos indica más gravedad y más complejidad. ¿Ya? Entonces aquí vamos, vamos ya agrupando para tener una idea del perfil del niño. Este test es de aplicación individual. Acá hay algunas recomendaciones. La persona que lo aplica, el examinador, debe estar familiarizado con el test y su manejo. Eso quiere decir que hay que estudiarlo bien y practicarlo varias veces para no entrar en confusión, porque cuando estoy aplicando el test, si no lo aplico adecuadamente, ya los resultados no son válidos. Entonces hay que practicarlo y dominarlo bien. Antes de iniciar es necesario constatar si el niño está en condiciones de responder. Hay que ver si tiene las habilidades o si tiene la disposición en ese momento para responder. Porque de nada me sirve a mí tener un test y forzar al niño o tenerlo allí cuando yo sé que el niño de repente no quiere responder nada. Y no me respondió y pongo no respondió, no respondió, no respondió. Finalmente voy a puntuar al niño más bajo de lo que él puede estar. De repente sé que sí responde o sí dice ciertos sonidos, solo que ese día no tuvo ganas por nada. De buen creído. Pero yo de terca por hacer mi test igual lo registro, no tiene validez. Es muy importante que ese test sea fidedigno, ¿no? Que represente lo que realmente el niño está teniendo dentro de su repertorio fonético. Perdón, fonológico en este caso. Si el niño no comprende el primer ejemplo, ahora lo van a ver, ¿cuál es el primer ejemplo? Se usa el segundo ejemplo. Si el segundo ejemplo tampoco lo entiende, ya no debo aplicar la prueba. Si hay dificultades de comprensión, por eso vemos lo importante de las bases del lenguaje. No sé si recuerdan que les había dicho que depende de la edad y las habilidades que tenga el niño, algunas veces voy a tener que priorizar otros aspectos del lenguaje. Porque finalmente el último aspecto en madurar es el aspecto fonético fonológico. Entonces, si no hay comprensión de por medio, de nada me va a servir evaluar. Porque este test requiere que entienda qué es lo que tiene que hacer. Se debe administrar la prueba completa. No puedo solamente tomar una parte y de ahí sacar mis ideas, ¿no? Tiene que ser todo completo. Y es importante registrar con exactitud las respuestas del niño. Con exactitud porque tal cual como el niño lo dice, tengo que escribirlo. Y por eso es que se sugiere grabar. Porque no es posible, no hay forma humanamente posible de que yo vaya anotando a la par que el niño está hablando. No es posible. Porque muchas veces no se escucha, hay que volver a repetir, a retroceder para escuchar. Es importante que esto quede grabado. ¿Sí? Si yo no entendí, retrocedo y vuelvo a escuchar y registro tal cual como el niño lo dijo. Y los resultados se dan de la siguiente manera. Si mi niño está en el rango de 3 años a 3 años 11 meses, poco menos de 4, prácticamente 4, si tiene de 0 a 42 resultados erróneos de procesos, quiere decir que está dentro de lo normal. Si tiene 43 a 57 procesos de simplificación fonológica, es un niño que ya está en riesgo. Y si tiene 58 más, es un déficit de todas maneras. Y aquí están todos los patrones de cantidad de procesos fonológicos que debería tener un niño según el riesgo que tiene. 4 años, 5 años, 6 años. Ahora, acá tengo 6 años, 11 meses. ¿Le puedo administrar este test a un niño de 9 años? ¿Qué opinan? No, maestro. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Sí, Si alguien... parece que sí.
Porque ya no está, ya no habría cómo baremarlo, pues, ¿no? Si solamente es hasta los 6, ¿qué presunción le darían? Sí, ya. ¿Quién más me dijo que sí? Y me gustaría escuchar por qué. A mí me parece que sí, porque hay niños que al tener esa dificultad, no haber completado, Antonella, un favor, al no haber completado todo este aspecto fonológico, tanto este aspecto fonológico, fonético, y hay que tener en cuenta también de que tanto al trabajar vocales, consonantes, está dentro del rango de lo que usted nos ha presentado, tanto de 0 hasta los 6 años, donde uno llega a adquirir todos estos conocimientos, tanto de verbales y en la expresión, más que todo. Ok, Natalie, gracias. Tanto Natalie como Ángel tienen razón en sus respuestas. Como bien dice Ángel, ya no tenemos aquí datos fidedignos para poder valorar si está nos faltan, no nos sería útil a nivel de protocolo, de test, para dar un diagnóstico formal, no me sería útil porque no tengo un instrumento para poder registrar estos datos, pero sí me sería útil, como nos dice Natalie, para entender qué es lo que está pasando o para yo tener una idea de cómo está llevándose a cabo este desarrollo fonológico, en este caso del niño. Entonces, a nivel formal, en realidad no nos serviría, pero a nivel práctico nos sirve para entender qué es lo que está pasando en el niño. ¿Ok? Bien. Quiero aquí, por favor, que presten atención a este videito. Este es el test. Aquí está el tetrosif. Y aquí, por ejemplo, en esta parte, miren, hay un pato, ¿no? Entonces yo le señalo la primera figura, ¿no? Y le digo, este es un pato. Acá viene lo que usted, perdón. Acá viene lo que ustedes tienen que decirle. Eso. En la hoja anterior, en la parte inferior, viene la leyenda, ¿no? Aquí hay un pato, ya le damos la palabra. Y luego de manera diferida, en el agua está él y el niño completa, pato. Yo voy registrando en la hoja que les mostré, en la primera hoja. Y le digo, aquí hay una galleta. Enseño la primera imagen. Y luego señalando la segunda, el niño se come y espero que complete, galleta. Voy registrando la producción del niño. Aquí hay una plancha. La señora tiene completa, piancha de pronto, o pancha, si es que tuviera ya alguna dificultad. O incluso según la edad, ¿no? Porque si tiene 3 años no habría ninguna dificultad en que diga pancha en lugar de plancha. Si hay una rueda, a la moto le falta esa es la dinámica del test. Se va mostrando las imágenes, se dice lo que es y luego el niño completa una oración con la palabra correspondiente. Son 37 ítems, 37 láminas. Todo eso voy a registrarlo en esta hoja. Ahí voy registrando lo que yo escucho. Hay que tener en cuenta el acento también, donde el niño pone el acento. Tal cual como lo produce, lo voy registrando. Si dice tamión, en lugar de camión, escribo tamión también con la T. Ya tenemos un ejemplo, miren. En lugar de plancha, he dicho napiancha. Está adicionando sonidos que no hay. En vez de mariposa, apalalosa. Que acá se registra incluso dónde va la tilde, para saber dónde está colocando el acento cuando pronuncia el niño. Después de eso, yo ya voy todo esto y lo registro. Yo tengo que ir analizando qué tipo de proceso de simplificación corresponde, si afecta la estructura de la palabra, si es una asimilación o una omisión, o una sustitución, perdón. ¿Okay? Y en función a la cantidad de procesos que presente, yo ya me guío del cuadrito para ver si el niño está dentro de lo normal, está en riesgo, o ya hay un proceso Una deficitario. consulta. ¿Sí?
Aquí hay, sí, cuando usted ha mostrado los ejemplos, es cierto, ¿no? De que hay algunos niños que pueden sustituir, ¿no? O suprimir. ¿Qué pasa si yo a un niño le pido que, ¿no? Que me diga una palabra y de repente no se logra entender? O simplemente es yo. Entonces yo me quedo con una incógnita, ¿no? O sea, ¿qué pongo? ¿Te refieres en el caso de que no comprendas qué es lo que el niño ha dicho? Sí, cuando no comprendo, o sea, él se esmera en decir, y no la palabra la engloba con un son, algo así, ¿no? Ya, mira, por eso es importante grabar. Si tú grabas y lo vuelves a repetir, muchas veces puedes entender qué es lo que quiso decir. Si en lugar de camión dijo Sion, escribes eso, ¿ya? Pero si realmente no se entiende qué es lo que está diciendo, lo registras como no se comprendió, ininteligible. Y eso agrava o nos da una señal de qué tan comprometido está este aspecto de simplificación fonológica. Porque el hecho de que no responda o sea totalmente ininteligible es más perjudicial para él a que se entendiera algo. Pero se registra así, como no ininteligible, no se comprendió. Maestra, ¿Sí? quisiera preguntar algo, disculpe. Aquí dentro del proceso fonético-fonológico, ¿se dan también las ecolalias o es a nivel de comprensión? ¿Por qué le pregunto? Tengo un hijito que ya cumplió 4 años y antes, cuando yo le hablaba cualquier cosa, él siempre decía, ¿no? Tatapío, y siempre me respondía, tatapío, esa era su palabra. Ahora que, cuando tenía 3 años, ahora que él ya tiene 4, dice tata y dice su respuesta, pero dice tata primero y después dice su respuesta, ¿no? Normal, pero sí yo lo noto que comprende muy bien, sigue instrucciones, todo. Pero siempre me da curiosidad eso, ¿no? Que antes decía tatapío y de ahí decía cualquier cosa, daba una explicación, lo que sea, pero ahora ya no dice el tatapío, ahora dice tata, lo otro Está ya lo... desapareciendo ya. Ajá, ¿eso es simplificación fonológica o qué? Quisiera o es ecolalia, no lo sé. No, parecería más, Ángel, una ecolalia. No veo que tenga ningún registro o alguna característica relacionada al aspecto fonético, bueno, fonológico, básicamente. No tendría nada que ver con este aspecto. Porque si fuera parte de una palabra que suena similar, ahí veríamos que está pues repitiendo, simplificando. Pero si lo agrega, lo adiciona, no tiene nada que ver con el aspecto de pronunciación. Ahora, quienes manejan más el área pragmática creo que te podrían dar más razones, más luces de qué puede estar, a qué se puede ver. Ahora yo te comento en función a mi área, de que algunos de mis usuarios con dificultades de fluidez también han hecho uso de ciertas palabras para ayudarse a sacar la palabra siguiente. Lo veo un poco similar, ¿no? Bueno, no es el caso, pareciera, pero te comento un poco más desde el aspecto de habla, que he visto que hacen adiciones de palabras de estos sonidos cuando a nivel de fluidez no pueden sacarlo, como que se ayudan de una palabra o de un sonido y luego lo sacan. Pero respecto a pronunciación no tendría ninguna relación. Bien, gracias. Ok. Bien, vamos a seguir aquí viendo, a ver un momento. Ok. Entonces, ahora que ya hemos visto un poco, o ya tenemos unas bases más claras de cómo debe ser el repertorio fonético y fonológico de un niño, de cuál es el desarrollo también de los procesos fonológicos, vamos a ver un video para analizar un poco qué es lo que está pasando con la pronunciación de estos niños. ¿No? Bueno, por Kelo. Perdón, ¿a qué edad corresponde y qué sonido se está afectando? 3 años. ¿Y qué sonido es el que se ve afectado en Kelo? Quiero. El sonido de la R, ¿no? Pero Sí, se dan la cuenta, R. ya, que en otras palabras sí pronuncia la R. Sí, echar, por ejemplo. Ya, continúen. En arena por alena también, ¿no? Sustituye, ¿no? Cambia la R por la L. Exacto. Y también dice pero en echar sí es correcto, o sea, sí pronuncia, ¿no? Bien. Así es. Pico, sombrero, en lugar del gorro. Pienso que el modelo que se le está dando tal vez no está
digamos, acorde, claro para ella. Bueno, allí me parece que es en realidad Es algo un algo poco más abierto, ¿no? Porque va a depender del vocabulario que utilicen. Una claro, es palabra que algo es abierta, semántico, puedes decirlo vocabulario. de una forma o de otra, ¿no? Pero sí hay aspectos, si se fijan, también a nivel semántico que por ahí tienen su desfase. Vamos a centrarnos ahorita en pronunciación. ¿Qué es lo que pueden ver? ¿Hay otros sonidos afectados? Solo esos. Sí. En el caso de esta niña de 3 años, ¿qué es lo que ven respecto a su desarrollo fonético-fonológico? ¿Está acorde? ¿Requiere apoyo? ¿Hay desfase? Ah, ya. Está dentro de sus parámetros porque es un niño de 3 años. Ok. ¿Hay alguien que cree lo contrario? ¿Cree que necesita apoyo o requiere intervención? Yo creo que buenas tardes. Buenas tardes. Está dentro del parámetro, pero creo que en el modelo, por ejemplo, en la familia, es un poco cómo se va haciendo, como se llama, motivándolo un poco a tener las palabras, porque creo que también es en la casa, ¿no? Cómo Ya. vamos reforzando. Tú, Carmen, entonces reforzarías un poco la estimulación y apoyo en casa para que ellos produzcan modelos más adecuados. Une más a la niñez basta, pues, ¿no? ¿Ya? Ok, muy bien. Vamos a continuar aquí, entonces. Ahora vamos a hacer un estudio de casos. La van respondiendo. Ya, caso 1. Juan, de 6 años, llega a consulta, ¿no? La mamá de Juan nos dice, mi hijo no pronuncia bien palabras como perro, dragón, granja, rosa y marrón. Casi todas las que tienen R. ¿Qué es lo que le diríamos a esa mamá o qué es lo que ustedes pensarían respecto a su lenguaje, a su habla? En este caso ya tiene 6 años, entonces teníamos esperanza hasta los 5, pero como que ya tiene 6 años, entonces tendríamos que decirle que se preocupe un poquito y que vaya al especialista. Ya. Reposa. Ok. ¿Qué Bueno, sonidos se ven afectados? Aquí como el fonema R es el que está habiendo dificultades, yo creo que se trataría de que el aspecto fonético, ¿no? El modo y el punto de articulación tal vez no lo ha aprendido y es que se le tiene que enseñar, ¿no? Es a nivel de ese componente, ¿no? Fonético. Gracias. ¿Alguien más? También había que hacer una evaluación de las estructuras del habla para ver si algún punto de apoyo o algo está afectado. Okay. Claro, debería hacerse una evaluación y luego también estimularlo al niño, ¿no? En la pronunciación de R, de repente con trabalenguas, con canciones que pronuncien la R, ¿no? Para poder que él vaya pronunciando de pocos, ¿no? Ok. Gracias a todos y todas por sus participaciones. Exacto, ¿no? Vemos que para la edad ya debería tener el sonido. Vemos también, como bien nos dijo su compañero, que el único sonido que aparentemente se encuentra afectado, según lo que nos dice la mamá de Juan, es el sonido de la R y los grupos consonantes. Todo lo que está relacionado con la R, ¿no? Entonces, como únicamente pareciera que este es el único sonido que se ve afectado, probablemente sea fonético, ¿no? Si fuera fonológico, habría otras señales que al menos no nos están mencionando en este caso. Con los datos que tenemos nos inclinamos por algo más fonético. ¿Qué es lo que quiere decir? Que brindándole un modelo adecuado probablemente logre articular el sonido. Excelente, muy bien. Caso 2. Mariana tiene 3 años y 10 meses. Atentos con la edad. La mamá de Mariana nos dice,
Marianita no habla claro, dice pedo en lugar de perro, también dice piedra en vez de decir piedra. Cuento cuando quiere que le lea un cuento. Comentarios. Aquí la dificultad también es la R y también la C. Cuando- Claro, vemos los sonidos, ¿no? Que no tiene la R ni el grupo consonántico, dro o dra, y que está Claro, haciendo pero en una ese, sustitución, ¿verdad? claro, pero como tiene 3 años, Miss, todavía no hay que, Está dentro del parámetro. claro, dentro de los parámetros. Ya. Está más en sustitución. Y respecto a... ¿Cómo? ¿No las escuché? Todavía puede aprender los fonemas que le están faltando ahí, porque a los 5 años puede concluir esos fonemas o esos grupos consonánticos que le faltan. Entonces se podría esperar todavía a que la niña se desarrolle a través de modelos verbales probablemente, ¿no? Y viendo cómo va desarrollando, y si no, ya pedir la ayuda pues de un especialista. Miss, aquí también en la palabra cuento por cuento, creo ahí hay una sustitución que ya debería, creo, el niño, ¿no? A los 3 años ya la niña va a cumplir 4 ya. Exacto. Y creo ahí tendría que ¿no? Ponerse el ojo ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Así es. Bien, vemos que Mariana tiene 3 años, 10 meses. O sea, prácticamente 2 meses más y ya tiene 4. Entonces, aquí yo valoro a la niña como cuando voy a fijarme en su índice o en la tabla de sonidos que debe tener, yo me voy a fijar en 4, ya no en 3. ¿Ok? Eso también, no sé si recuerdan que les había mencionado. No es lo mismo 3 años, 3 meses que 3 años, 10 meses. Porque uno va más para 3 y el otro tira más para 4. Entonces, respecto a la R y a los grupos consonánticos, ni los miro, ni me preocupo porque no hay ninguna dificultad allí. Lo que me podría preocupar, como nos mencionaron, es que hay una sustitución de la C, ¿no? Está diciendo cuento en lugar de cuento. Y este sonido, además que ya debería estar para su edad, también es un proceso de simplificación que ya me pondría allí atento de qué es lo que está pasando. Habría que ver cuánto se repite, porque ya nos estamos inclinando más para los 4 años que para los 3. Por allí me preocuparía únicamente por el último aspecto, que dice cuento en lugar de cuento. Respecto a la R, no pasa nada. Bien, vamos a seguir. Caso 3. Rosita tiene 2 años y 4 meses de edad. Vamos a ver qué nos dice el papá de Rosita. Mi hijita sí habla, pero la profesora dice que no se le entiende. Seguro porque hay varios niños y es difícil estar atentos así. Ella entiende todo. Cuando le pregunto qué quiere comer, ella responde pa, cuando quiere comer su pan. Dice agua en lugar de agua y leche en lugar de leche. ¿Qué opinan? Considerando, creo, los procesos de simplificación fonológica, yo creo que está dentro de lo esperado, ¿no? Porque hace omisiones, ¿no? Lógicamente está, creo, dentro de lo esperado. Yo lo veo así. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo también lo veo así, porque está dentro del parámetro de 2 años, ¿no? Entonces, de vocales, algunas consonantes. Exacto. Igualmente lo veo. Así es. Igual, está dentro de los parámetros, no se puede usarlo más. Es un proceso de aplicación de las palabras. Tiene las vocales. Ok. Muy bien, exacto, ¿no? Tiene 2 años, 4 meses, tiene todas las vocales, no tiene una N todavía en posición de coda, que es difícil, no corresponde a su edad todavía. Hay sonidos aproximados a los que se esperan. Está dentro de la edad. Podemos decir que esta niña tiene un desarrollo regular, ¿no? A nivel de producción de los sonidos no hay ninguna dificultad.
El papá aparentemente se preocupa por lo que dice la profesora. Es importante, quienes somos docentes, también tener en cuenta estos hitos del desarrollo, porque a veces sin querer podemos preocupar a los padres por situaciones que no corresponden. En este caso no presenta ninguna dificultad. Vemos un desarrollo regular hasta el momento. ¿Okay? Caso 4. Juan, de 4 años y medio, 4 años 6 meses de edad. ¿Qué es lo que nos dice la mamá? La psicóloga del colegio dice que Juan no habla bien, pero su papá era igual y habló recién a los 5 años. Él sabe el nombre, falta la cena, él sabe el nombre de todas las cosas, a veces se apura y no las dice bien, pero cuando le pido que repita, lo dice bien. Por ejemplo, dice plátano, pero le digo que repita y dice bien plátano. O dice chancho, y luego ya lo dice bien, chancho. Comentarios. Dentro de 4 años. 4 años y medio. Acá tenemos un poco de historia también familiar. ¿Puede ser un niño un poco ansioso? Podría ser, pero no tenemos muchos datos de eso. Vemos aquí que la psicóloga es la que ha hecho la referencia, ¿no? La mamá un poco que se tranquiliza porque el papá habló recién a los 5 años. Aquí ya tenemos un indicador, un antecedente, un lenguaje tardío. No sabemos si actualmente el papá hablará adecuadamente o quizás le falten sonidos, pero ya hay un antecedente importante tener en cuenta. Sabe el nombre de las cosas, pero como que se apura cuando habla, no nos dice bien, pero ante la repetición el niño ya articula adecuadamente. ¿Qué puede estar pasando acá? ¿Qué podría estar más afectado? ¿El componente fonético o el componente fonológico? El fonológico, men. Fonológico. Porque por momentos dice bien la palabra y por momentos no. Claro. Si estuviera afectado el componente, únicamente el componente fonético, el niño no tendría el sonido. No podría decir pla. Probablemente lo omitiría, o bueno, también lo puede sustituir como plátano, pero todo el tiempo lo sustituiría. Nunca diría plátano. Pero vemos que el niño sí es capaz de decir plátano ante la repetición. O incluso él solo. Entonces vemos que acá hay un proceso fonológico que probablemente esté afectado. Igual con chancho y chancho, ¿no? En este caso, ¿qué recomendarían? ¿Intervención o lo dejamos? Tendría que evaluar el medio, o sea, su repertorio. Tal vez los papás, muchos tampoco no hablan bien, por ejemplo, chancho, chancho. Entonces, tal vez es del medio por el cual el niño, pues, coge lo que ellos hablan en el entorno, ¿no? Entonces, aquí tendría que ser, corregirla de una manera correcta. Ok, gracias. Y además, maestra, ¿se podría decir que el niño tiene un inicio tardío de lenguaje? Bueno, habría que ver cuándo empezó a hablar, no tenemos esos datos, pero lo que sí me preocuparía a mí es el antecedente. O sea, desde el momento que tenemos un antecedente familiar, hay que ver, porque tampoco sabemos cómo está el papá, habría que ver el repertorio de ese papá. De repente empezó a hablar a los 5 años, pero ¿cómo? ¿Cómo es su estructuración? ¿Cómo es su producción también? Si pronuncia bien, adecuadamente, distorsionado, hay que ver todo eso. Ya tiene 4 años y medio, por ahí uno que otro proceso. El sonido de la che es lo que más me preocuparía, porque dentro de todo el grupo consonántico es una producción complicada, pero el sonido de la che es un sonido que ya debería estar. Yo sí monitorearía y sí lo mandaría a una evaluación. ¿Ok? Para ver qué está pasando. Caso 5. Ana tiene 3 años de edad. La mamá de Ana dice, Anita no habla, solo hace sonidos de los animalitos, pero todavía no dice mamá o pan o agua. Solo señala cuando quiere algo. Pensamos que está muy engreída. ¿Qué opinan? ¿Qué recomendación le darían a esta mamá?
Necesito una evaluación de un especialista porque podría tener un inicio tardío del lenguaje. Así es, ¿no? 3 años ya esperamos que tenga un buen repertorio. Solamente esos sonidos onomatopéyicos. A mí sí me preocupa. Ojito ahí. Sí vería que Varios componentes, ¿no? Varios componentes también, no Varios solamente... No hay producción, no nos habla de oraciones tampoco. Dice que solamente dice sonidos, ni siquiera palabras. Acá sí, definitivamente. Necesito un Urgente. especialista. Sí. No hay pragmática, léxico, semántico, morfosintáctico. Vamos a ver, caso 6. María tiene 3 años, 8 meses. ¿Qué nos dice su papá? Que están muy preocupados porque su hijita no habla claro. No puede decir fresa, carro, ratón. Y su hermanito mayor a los 3 años y medio ya decía clarito todas las palabras con R. Que todavía está en la mis de Está en poder, proceso. está en proceso, como dice el maestro, de poder realizar la palabra R, ¿no? O las palabras con la R. Claro, y sobre todo que aquí también tenemos fresa, que son palabras trabadas, ¿no? Y como tiene 3 años, 8 meses, y eso se da a los 5. Exacto, no hay grupos consonánticos centrales, está la R. Así es, mi papá no debería preocuparse. Está haciendo la comparación con el hermanito, pero bueno, todos tenemos un proceso diferente y el niño todavía está dentro de la... No habría por qué preocuparse. Claro. Caso 7. Fernando tiene 5 años. Papá de Fernando dice que no pronuncia bien, dice chapo en lugar de sapo. Todos los sonidos que tienen S los pronuncia raro. Papá está preocupado porque quiere saber si tiene algo que ver con la caída que tuvo. Se golpeó la cabeza y se rompió un diente de arriba. Ah, maestra, eso es por falta de los dientes. Bueno, porque no retiene el aire cuando... Las estructuras están afectadas, ¿no? La dentición. Correcto, muy bien, exacto. ¿No? Acá lo que vemos, el papá probablemente esté preocupado porque puede pensar que hay algún traumatismo a nivel neurológico, que es lo que papás se preocupan, pero según los datos que nos da, le falta un diente de arriba, probablemente de repente uno de los del hay frente. escape. Hay escape de aire y hay una distorsión. Y no eso medita que no funcione bien. Exacto, precisamente son los sonidos con S. Esto sería de alguna manera una dificultad fonética. Allí tendríamos que ver si fue un diente ya, si era de leche, o ya era uno definitivo, para que precisamente ya lo derivamos al ortodoncista, le puede poner algo, porque es necesario que tenga ese sonido, si no va a estar produciendo así todo, si es que ya era un diente definitivo, ¿no? Claro, pero tiene 5 años. Yo he estado observando en niños que no tienen diente en la parte delante y he estado experimentando en realidad haciéndoles pronunciar la S y sí pronuncia normal alguno. Bueno, en todos que he estado preguntando. Es que compensamos, no va a ocurrir siempre, pero en algunos casos puede que sí. Entonces va a depender de la cantidad, de la estructura, va a depender de la forma, de la mordida, de la mandíbula, de un montón de aspectos relacionados al habla. Hay quienes compensan y a pesar de que no hay el diente, lo van a pronunciar bien. Pero como te digo, tiene que ver con todas las estructuras. Todo es un conjunto. Vamos a ver cómo está esa mandíbula. Si la mandíbula está muy atrás, está muy adelante, va a influir en que pueda o no pueda producirlo. Si a esto se le suma, que le falta una pieza dentaria, quizás no lo pueda decir. ¿Ok? Porque sí, por más que haya o no haya dientes, por eso es importante examinar, porque puede que no los tenga y lo produce normal. Buscó la forma y compensó. Pero puede que no también. Y en este caso, vemos que lo más probable es que sí se deba a ese diente. ¿Ok? Deben compensar. Incluso los chicos que tienen frenillo corto también pueden pronunciar la R, dependiendo de la longitud. Les comento, a veces pueden compensar. Es un conjunto de todo. Caso 8. Lili tiene 3 años, tiene el frenillo sublingual corto y no puede pronunciar bien las palabras que tienen R. ¿Qué sugerencias le damos a los padres? Atentos con la edad. Pero a los 3 años todavía no está para la edad de pronunciar la R, profesora. Exacto. ¿Qué sugerencias le darían los papás? Están preocupados por el frenillo, porque le han visto que tiene el frenillo corto. Esperen un poquitito a ver si adquiere el uso de esas consonantes y luego si llega la edad en que tiene que usarlo, que le pueden hacer la intervención, ¿no? Para
corregir ese defecto. Así es. Se puede hacer terapia, maestra, para ver si el frenillo es leve, entonces se puede a través de terapias, ¿no? Se puede romper eso y que la niña hable bien, ¿no? Claro, hasta el momento vemos que no es ninguna dificultad. No tiene dificultades que a veces afectan la alimentación y la dilución, pero no. Y en la pronunciación no afecta. Habría que ver, como nos mencionan, cómo va esa evolución, porque puede que se compense y no necesita una intervención, no necesita una frenectomía. Ok, correcto. Pero muchas veces los papás cuando es frenillo se preocupan, ¿no? Y creen que va a afectar, pero en este caso vemos que no pasa nada. Alejandro tiene 5 años de edad, no pronuncia bien muchos sonidos. Dice taza en lugar de casa. Dice cuándo en lugar de cuándo. Tosa en lugar de rosa. A veces no pronuncia bien la M y a los padres le han dicho que tiene el frenillo corto y por eso no pronuncia bien. ¿Qué le sugerimos? Con un especialista para evaluar las estructuras del habla si están afectando en su pronunciación. Y luego, si sus estructuras están intactas, entonces recién se empieza la intervención. ¿Y qué pasaría si tiene un frenillo corto? Perdón, un Pero ratito. la M no tiene nada que ver con el frenillo corto, porque es bilabio. O sea, exacto. Trabajamos más que nada con los labios, no tiene nada que ver con la R, sí. Y tendríamos que hacer una evaluación, sí. El niño tiene 5 años, creo ya, pues, ¿no? Y no ha adquirido algunos fonemas que ya deberían de haberse adquirido para esta edad, ¿no? Ya están sustituyendo. Claro. ¿Les preocuparía o no este caso? Claro que sí. Así es. Efectivamente. Vemos que tiene 5 años, que hay un montón de sonidos, varios sonidos, que debería tener hace mucho tiempo, a los 3 años, y el niño no los tiene. La M, que es uno de los primeros sonidos en adquirirse, no lo tiene. A mí me preocuparía mucho. El frenillo no tiene nada que ver en la producción de estos sonidos, quizás en la R, pero si no pronuncia estos sonidos con M, con P, con C, mucho menos va a pronunciar la R. Los frenillos, lo último, sí lo evaluaría para ver qué tan corto es, pero es lo que menos me preocupa. Ahora me preocupa su producción. Veo que el componente, ambos fonético, fonológico, está afectado, así que sí es un caso de preocupación. Por los sonidos, como mencionan sus compañeros, tiene 5 años, varios sonidos que ya debería tener y no los tiene. Sugiero una evaluación y una intervención urgente. Ok. Bien. Aquí nos quedamos hoy día. Recuerden que he dejado una actividad para la próxima clase y vayan mandando su organizador visual también. Organizador visual es una infografía, algo que nos impacte visualmente, que no tenga mucho texto, que es la tarea 1, donde nos indiquen, cuáles son las edades de adquisición de los fonemas del niño según la edad. Es decir, qué sonidos debe tener a los 2 años, qué sonidos a los 3, a los 4 y a los 5. La finalidad es que ustedes logren aprender qué sonidos son los que deben tener. De manera que cuando tengan un niño frente a ustedes y escuchen algo, ya rápido saquen, no, ¿cuántos años tiene? 5, no tiene, no, ya. Acá me preocupa, ¿no? Eso para que lo tengan más rápido, más fresco. Y la actividad que deben enviarme en la semana es que se unen por grupos, organizan ustedes en grupos de 6, y van a hacerme un listado de 5 casos, así como hemos visto ahora. Elaboren 5 casos ficticios, pongan la edad del niño, que es importante, qué sonidos se encuentran afectados, y si están o no afectadas también, cuál es el estado de las estructuras anatómicas del labio. Pueden incluir algunos datos más, pero los datos de edad, de sonidos y de estado tienen que estar de todas maneras. Así como los casos que hemos visto, como estos. ¿Ya? Un listado de 5 casos y los envían. Abajo también ponen la justificación de qué es lo que harían, la dinámica que hemos hecho en este momento, ¿no? ¿Qué recomendarían, si hay preocupación o no? Si recomiendan esperar, si no está afectado nada. La misma dinámica que hemos hecho en estos momentos, crean un listado de 5 casos. ¿Ok? Miss, ¿y podríamos hacer de una vez los grupos? Porque ¿en qué momento nos haríamos nosotros los grupos? ¿Mediante el grupo? A ver.
Ya, les voy diciendo, ¿ya? Jenny Álvarez, Lucy Guamán, creo, Ángel, Claudia C. y Andrónica en un grupo. ¿Ya? Disculpe, ¿podrían ser grupos de 3 o de 4? No, de 5 tienen que ser. Les voy diciendo. Soraya, Natalie, Carmen Minga, Fritza y Paola en otro grupo. Si no se identifican, me avisan, porque yo estoy leyendo los nombres que encuentro acá. Solís, Patricia Dávila, Ana Isabel, Rosario y Sheila en otro grupo. Zulema, Silvia, Liz, Jul Axel y no sé quién es User 01 en otro grupo. María Teresa, es que no están sus nombres. Judith, Freddy Zoom, Jerry y Catherine Miluska en otro grupo. Los demás se pueden sumar a los grupos anteriores, porque hay varios que no tienen nombre. No sabría decir quiénes son. Maestra. Aproximadamente serán de 7 cada uno, con los que faltan. Los van sumando o se suman a los grupos que ya están establecidos. Son 5. Profesora, yo me voy a sumar al grupo de... Perdón, de no los Judith. escucho. ¿Pueden silenciar? Porque no escucho lo que dicen. Ya. ¿Cómo me decías? Ya, profesora, yo me voy a sumar al grupo del quinto que dictó de Judith, Freddy, Martina. Ya, perfecto. Este grupo. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Soy la profesora Ana Obando. Ana Isabel. Sí, dime. Un trabajo. La clase pasada no pude estar. Pero bueno, he estado leyendo un poco y envié un trabajo anoche. No sé si estará bien el trabajo que he hecho. Todavía no me los han alcanzado, no he podido revisar. Pero ya supongo que hoy día me los están proporcionando para poder verlos y ya les comento, no se preocupen. Ya yo les doy el feedback, sí. ¿Tienen alguna pregunta de las clases? Bueno, de la clase de hoy. Maestra, un favor, ¿podría repetir con la tarea, por favor? La tarea para esta semana es crear 5 casos, como los que hemos visto. Ya ustedes ven qué tipo de caso hacen. Los datos que no deben faltar son la edad, los sonidos que le faltan al niño, ¿ya? Y si las estructuras anatómicas del habla están afectadas o no. Como los casos que hemos hecho. Además de eso, debajo de cada caso me sustentan. O sea, en el caso 1 que hemos creado, nosotros recomendaríamos intervención por tal y tal. Hacen una justificación. Justo lo que hemos venido haciendo en esta dinámica. Pero ahora los casos los proponen ustedes con su justificación. Si recomiendan con una intervención o esperamos, de repente el niño no tiene nada porque todo está dentro de su edad. Eso lo hacen de manera grupal y serían 5 casos por cada grupo. Me hizo una consulta, lo que son las fichas de evaluación que nos mostró, ¿lo subió al aula virtual? ¿Nos va a proporcionar? Sí, tengo esto, miren, ahora les comparto lo que les estoy compartiendo de esta clase. ¿Sí ven, verdad? ¿Ven? Sí. Ya. Estoy compartiéndoles este listado que están los procesos de simplificación fonológica. Aquí está, relativos a la estructura de la palabra son un montón. Vayan estudiándolos y vayan identificándolos. ¿Ya? Porque son varios. Por cada uno de los 3 tipos incluye varios. También les paso el PEF, que es el protocolo. Ahora, tengan en cuenta que el protocolo solo no lo pueden utilizar, necesitan los cuadernillos. Pero este es el protocolo que hemos venido estudiando en esta clase. ¿Ya? También les estoy pasando las fichas del TEPROSIF, el manual del TEPROSIF, que es este. Ahí al final están las hojitas que les mostré.
Acá te indica cómo aplicarlo, está todo el manual. Igual como les comento, para aplicar estos test, ustedes necesitan el test en sí, las fichas, los cuadernillos. Y este resumen, porque no estaba en las diapositivas, de lo que hemos hecho hoy. ¿Ya? También, eso está. Gracias, Miss. Ok. Una consulta, ¿y dónde podemos conseguir esos cuadernillos? ¿Usted nos puede sugerir dónde los podemos adquirir? Yo tengo el contacto de la persona que me vendió hace varios años. Voy a ver si todavía los está vendiendo y les paso la información. ¿Ya? Por favor, si lo comparten en el grupo para que podamos contactarla. Ok. Voy a comunicarme con ella a ver si sigue trabajando en eso. Asumo que sí, y ya les paso su contacto. Gracias. ¿Alguna pregunta más antes de cerrar? Miss, yo quiero hacerle una consulta. Mire, viendo más o menos los casos que hemos estado trabajando, si para inscribirme a este curso estaba preocupada por algunos niños que tengo en el aula. Ellos tienen alrededor de 6 y 7 años. Y yo ya había tenido o sea, ya los había podido escuchar de que ellos tienen problemas para pronunciar. Entonces, el otro día les hice una videollamada a cada uno de ellos. Entonces, he podido percibir que en 2 hermanitas tienen problemas para su edad. O sea, para mí es una preocupación, ¿no? No pronuncian bien la S, la R, la N, la ¿Cuántos L, años la tienen? T. 6 a 7 años, ya están en camino a los 7 años. Grandes, claro. Incluso tengo una niña que, de acuerdo a la voz, a la pronunciación, que podría decir yo que tiene la voz hipernasal que dijo usted, porque justo le pregunté a la mamá por qué ella habla así, porque habla como que si tuviera la nariz tupida y no puede pronunciar, ¿no? Y me dijo que se debe al problema de que a ella la han operado de los adenoides. Entonces, mi preocupación es si ellos, a la edad que tienen, hay tratamientos y en qué tiempo se les puede ayudar, porque como somos de provincia, la mayoría pues no contamos con especialistas para poder ayudarlo. Entonces, como maestros, lo único que podemos hacer es orientarlos más o menos, ¿no? Y eso es lo que quería preguntarle, más o menos, ¿qué tiempo demora en que estos niños, si reciben ayuda de un especialista, puedan mejorar estas dificultades que ellos tienen? Ok, Soraya. En realidad sí tiene un tratamiento, una rehabilitación, por decirlo así. Ahora, el tiempo es algo que dentro de terapia de lenguaje nunca se puede estimar. Cuando llegan a la consulta los papás, siempre lo primero que quieren saber es cuánto tiempo voy a estar en terapia, porque finalmente es una inversión que muchas veces no es poca tampoco, es importante. Y uno a veces, dependiendo del caso, puede estimar, pero eso es variable. Si tú ves que es un niño, por ejemplo, que únicamente le falta la R, es maduro, en el resto de componentes todo está ok, ese niño en 2, 3 meses saca la R, practica, la automatiza, en 2 meses se fue. Pero si es un niño que tú ves que tiene otras dificultades, muchas veces, Soraya, la terapia es de largo tiempo. Hay chicos que van a llevar terapia toda su vida. Hay chicos que la dificultad es tanta que tú vas a lograr darle todos los recursos para que tenga mejores sonidos, para que se entienda más su habla, pero aún así no va a lograr adquirirlos todos. Ese niño va a necesitar un feedback constante. Entonces, tiempo de terapia, y decirlo así, sin muchos datos, es algo que no se puede precisar. Puedes estimar, lo que sí puedes estimar es si es un niño que va a salir rápido o es un niño que se va a quedar su tiempo. Eso es lo que más o menos podemos decir. ¿Ya? Ahora, las pautas sí las van a tener ustedes. Yo en el material que he preparado para la próxima clase, ya hay pautas más concretas de cómo sacar ciertos sonidos. Les voy a enseñar cómo sacar una R, cómo tenemos que posicionar los labios para sacar una F, una L, una D. Esas pautas sí van a estar. Ahora tengan en cuenta que terapia de lenguaje es una carrera, es algo bastante amplio. Estamos tratando de sintetizar en 4 clases contenido, que es bastante, pero yo sí les voy a dar pautas para sacar ciertos sonidos. Y creo que van a ser apoyos bastante grandes para que logren sacar los sonidos. Y también en la última clase les voy a dar recursos e ideas de qué actividades y qué juegos, qué material pueden utilizar para terapia.
pero sí van a llevarse algunas cosas para que puedan aplicar, porque lo importante es que los niños finalmente les demos algo, ¿no? Para que mejoren, no podemos dejarlos sin nada y que todo sea únicamente teórico. ¿Ok? Maestra, ¿y ¿Sí? no podría ser que cada persona interesada, o por ejemplo, yo soy maestra y me gustaría presentar un caso de un niño que tengo y de esa manera podemos verlo entre todos y tal vez otros también requieren ese caso, o yo puedo requerir del caso que otra persona va a plantearlo? Podríamos hacerlo al final, pero en realidad, Lucy, el tiempo nos faltaría. O sea, para poder yo cumplir con los contenidos que he hecho para ustedes, nos va a faltar el tiempo. Podemos tratar de hacer análisis y ver qué soluciones podemos darle a uno de los casos, pero de una manera bastante rápida. Porque de manera que todos presenten sus casos, el tiempo nos falta. Nos queda muy corto un módulo para este componente. Tal vez, maestra, podemos hacer un sorteo, entonces de todo el grupo tal vez 2 casitos podemos presentar en un sorteo, ¿no? Porque todos vamos a querer presentar. Entonces en un sorteo tal vez 2 casos podemos presentar. O sea, casos reales, de verdad. Claro. Sí, ya, si se organizan ustedes y logran definir quién lo presenta, presentan sus casos y vamos viendo cómo debe ir la evaluación y cuál es el posible tratamiento. No hay problema, lo podemos ver en la última clase. Miss, buenas tardes. Yo creo que más bien de los grupos sería bueno que nosotros los trabajemos de acuerdo a nuestros casos que tenemos, ¿no? No sé, esa es mi sugerencia. No te entendí, Carmen, ¿cómo así? No, la maestra está hablando si podríamos presentar un caso, digamos, de cada profesor que tenga un caso de un niño. Yo digo, de los grupos que tenemos, podríamos presentar cada grupo un caso, ¿no? De lo que estamos trabajando. Como te digo, Carmen, por tiempo no nos va a dar. Entonces podríamos ver 2 casos de manera general de todo el grupo y ver qué es lo que está pasando, cómo debería ir la evaluación, cuál es el posible tratamiento. Eso podríamos verlo. Pero de todos, el tiempo nos va a faltar. No vamos a poder desarrollar los demás contenidos. Estamos en evaluación, todavía ni siquiera hemos entrado en intervención. De verdad que el tiempo nos queda corto. Sí. 2 casos reales, maestra, yo sugiero. Que sea 2 casos en un sorteo. Ahora podemos hacerle cosas que preparamos a la persona que le va a tocar, en un tiempo determinado. Puede ser un 5 minutos nada más. Yo les sugiero que se organicen ustedes, ya que tienen el grupo de WhatsApp, y me comentan por allí qué casos escogieron. Y me los pueden pasar por el correo, para ir gestionándolo, ir viéndolo, ir preparando también con tiempo. Porque ya estamos, son 5 y 7 ya, salimos de la hora. Yo también tengo una reunión 10 minutitos y tengo que prepararlo. Y sí me interesaría ahora es poder responder sus consultas, si tienen alguna duda respecto a la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O cerramos ya? Bien, no hay consultas. Entonces no se olviden de enviar la tarea 1, ya tienen la segunda tarea, de todas maneras la de casos ficticios, que igual pueden ser también casos de ustedes, señalen los puntos más importantes, la presenten. ¿Ok? Vayan avanzando con eso para tener todos los recursos y cualquier consulta ya la voy aclarando en la siguiente clase. Ya vamos a empezar a entrar a intervención. No ha terminado la clase de día, gracias a todos. Estoy muy contenta, los felicito porque veo que están comprendiendo efectivamente qué es lo importante en el desarrollo, veo que tienen más claras las pautas, que también tienen más claro que todo lo que corresponde al componente fonético y fonológico. Así que me voy contenta hoy día. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Gracias, ya nos vemos el próximo sábado. Gracias. Bonito fin de semana, luego, gracias. Igualmente, que la pasen bien. Gracias, Chao. Gracias.